Bienvenidos a la clase número 6 de Introducción al Pensamiento Cristiano. Esta vez vamos a trabajar la teología liberal. En este periodo de la historia es más lo censurable que lo rescatable. Vemos que cuando observamos los pensadores de la patrística podemos rescatar todo lo que ellos hicieron. En la escolástica es un balance bastante favorable, pensadores como Tomás de Aquino, que hicieron la síntesis entre Platón y Aristóteles, fue algo muy bueno. Si entramos en la época de la Reforma protestante, pues nos damos cuenta que a partir de estos pensadores prácticamente nosotros estamos profesando la fe que profesamos. Entonces, cuando vemos la teología liberal, esto no es de la misma forma. El balance es bastante negativo. La teología liberal aparece cuando surge el liberalismo como ideología. Entonces, esto comienza en la época de la Ilustración o Iluminismo del siglo de las Luces y la Revolución Francesa. Ahí está como el comienzo de todo. Su nombre tiene como raíz la palabra libertad, pero tiene una manera muy particular de entenderla. Entonces, vemos que esta palabra la llevan mucho más lejos. Sabemos que la reforma promovió la libertad, pero la libertad de examen y de conciencia. Entonces, el concepto de liberación tiene una tradición en la Biblia. La Reforma defendió la libertad de examen y de conciencia, y pues obviamente eso es un patrimonio cristiano protestante. Y la Reforma pues abogó precisamente por eso. Pero esa idea de libertad eh, que venía de la Reforma la llevaron muy lejos, especialmente a situaciones muchísimo más problemáticas. Aquí vemos en la diapositiva que dice, en la Reforma, la libertad que ellos hablaban era libertad del monopolio ejercido por el alto clero sobre la Biblia y del control ejercido durante tanto tiempo en el nombre de Dios y de la Biblia sobre las conciencias de las personas. Esa era la libertad que promovía precisamente la Reforma. Otra era la capacidad de acceder libremente a la lectura de la Biblia para examinarla por nosotros mismos y con base en ello creer y actuar con plena conciencia y conocimiento de causa delante de Dios. Estas eran las libertades que promovía la Reforma Protestante. Pero vamos a mirar qué era lo que pasaba precisamente en el liberalismo. Ya no era solamente libertad para actuar con independencia del alto clero, de la Biblia y de Dios mismo, sino que ellos entendían la libertad de una manera muy diferente. Ellos pensaban que debíamos estar en contra del dogmatismo religioso y promover una actitud irreverente, desdeñosa e irrespetuosa hacia la religión en general y el cristianismo en particular. La ideología liberal afectó muchísimo las ideas políticas y la economía. Veían los dogmas como algo muy malo, como sucede en la actualidad. Pero bueno, ahora vamos a dejar de lado el pensamiento liberal y vamos a mirar qué estaba sucediendo en el campo teológico. Entonces, en el protestantismo, la teología liberal dominó durante el siglo XIX. En el catolicismo, el modernismo teológico, que es como se denomina ya, dominó e influyó bastante durante el siglo XX por cuenta de los jesuitas. La teología liberal en el protestantismo dominó durante el siglo XIX y en el siglo XX se fue perdiendo su dominio, pero todavía no ha desaparecido, sigue haciendo muchos estragos en las iglesias que aceptan, como por ejemplo en la iglesia anglicana, que aceptan ordenamiento de homosexuales como pastores. Y pues precisamente en la actualidad tenemos muchos conflictos entre las iglesias por esa causa. El catolicismo lo resistió muy bien hasta el siglo XX, precisamente por su forma de gobierno, porque como es tan centralizado en el Papa, entonces
no, él es el que toma las decisiones. Como vemos, en el liberalismo no hay autoridad y como el liberalismo tiene una libertad que se independiza de todo, entonces ese vacío debe ser llenado con algo que sustituya las viejas instancias de autoridad. Y ese algo es la razón humana. Y eso da pie al racionalismo. Hay muchas escuelas que tocan el tema de la razón, en la actualidad, por ejemplo. En el movimiento de autoayuda se habla que la razón es lo que domina. Ellos dicen que podemos ayudarnos para desarrollar el pensamiento que no hemos usado y que eso que no hemos usado está dentro del 90% del cerebro que los humanos no utilizamos. Nosotros como cristianos podemos creer que no tenemos desarrolladas todas las potencialidades. Lo que no creemos es que la autoayuda tenga la clave para desarrollarlas. Cuando el Señor regrese, nuestras potencialidades serán desarrolladas y utilizadas por toda la eternidad. Entonces, vemos que comienza un optimismo desbordado y este optimismo casi que comienza por René Descartes. Ustedes lo debieron haber visto, parte de su pensamiento en el semestre anterior en la materia de filosofía. Él fue un gran pensador y su frase famosa, pienso luego existo, ha llegado hasta nuestros días, pero de una manera diferente. Se ha distorsionado con el paso del tiempo y lo que hemos visto es un individualismo extremo. Era muy interesante en aquel momento porque las personas no pensaban por sí mismas, las personas casi que pensaban a través de lo que la iglesia les decía que debían pensar. Entonces fue un cambio radical en la vida de las personas, pero desafortunadamente con el tiempo esta individualidad, que es muy interesante, se fue convirtiendo en individualismo. Es como la razón que todos la debemos utilizar y que es muy buena en sí misma y que la razón eh, definitivamente viene de Dios. Esa razón se deteriora y lo que se convierte es en racionalismo, que es muy diferente al uso de la razón. El uso de la razón es algo completamente adecuado, correcto, y debemos razonar. Nosotros los cristianos debemos razonar y razonamos muy bien, pero cuando todo lo convertimos en racionalismo, ahí viene precisamente el problema. Entonces, el primero que le da como un golpe a ese uso exagerado de la razón, todo lo querían racionalizar, fue Hume. Él surge dentro del empirismo, pero en realidad él es un escéptico. Él cuestiona una noción que se daba por sentado, cuestiona la noción de la causalidad. Dice que todo efecto tiene una causa y eso pues no se discutía en ese momento, pero Hume sí lo discutió y dijo que tal vez es la manera en que la razón arregla las cosas. Entonces, dice que nosotros establecemos relaciones de causa. Él da un ejemplo con el billar. Dice que un billarista le pega a una pelota y luego esa pelota le pega a otra pelota. Entonces él decía que nosotros no sabíamos lo que realmente pasaba. Decía que tal vez nosotros lo estábamos acomodando con el uso de la razón. Hay otro ejemplo también muy interesante acerca de eso y es cuando nosotros ponemos un palo dentro de una piscina y lo miramos desde lejos, se ve como si el palo estuviera partido, pero en realidad es el mismo palo. Entonces, él lo que decía es que nosotros a través de los sentidos acomodamos las cosas dependiendo cómo las vemos. Esto entonces, ¿qué quiere decir? Que Hume le deja el racionalismo malherido, pero viene alguien en el rescate de ese racionalismo y es Kant. Él lo lleva a su máximo desarrollo, pero también al comienzo de su decadencia. Él señala los límites de la razón. Inicialmente los racionalistas eran muy optimistas, pero el racionalismo comienza a decaer cuando Kant pone esos límites. Dice que tal vez Hume tiene razón, que la causalidad es el arreglo de datos haciendo una relación mental de causa y efecto,
que nosotros no podemos estar seguros de que existan las cosas. La mente y la razón humana tienen categorías, eso es lo que él dice. Dice que la mente es como un mueble que tiene 12 cajones. Las percepciones de los sentidos, o sea, el gusto, el olfato, el tacto, la mente las procesa clasificándolas en algunas categorías. Entonces dice que si logra guardar esa percepción en algún cajón, las podremos conocer. Si no las podemos meter, no las podemos conocer. Entonces, él habla, digamos que para nuestro estudio es importante tener estas 4 categorías, que es el tiempo, el espacio, la sustancia y la causalidad. Dice que si yo percibo algo de mi realidad y lo puedo meter en el tiempo, puedo saber algo. Pero si además lo puedo meter en el espacio, puedo saber mucho más de ese objeto, de lo que quiero saber. Y si además puedo saber la causa, entonces puedo conocer y conocer aún más. Cuando la razón humana estudia a Dios, nosotros no lo podemos ver ni en el tiempo, ni en el espacio, ni sabemos su sustancia, ni tampoco tiene una causa. Entonces llegamos a la conclusión que Dios está por fuera de la razón humana. Entonces él planteó esos límites. Nosotros no podemos conocer todo. Estamos diseñados para cualquier conocimiento meterlo en algún cajón. Entonces, ¿cómo se vio afectada la causa de Dios? Pues hay cambios en la concepción de Dios como consecuencia de ese racionalismo. Inicialmente, nosotros tenemos el teísmo, que es el monoteísmo, la creencia en un Dios creador, pero en un Dios también que se preocupa por la creación, la sustenta y está relacionado con ella. La causa sin causa de todas las causas. No es un Dios alejado. Pero de la mano del racionalismo, Dios sufre un golpe, ya no teísta, sino deísta. Ambos creen en la idea de un Dios creador. Dios es la primera causa de todo lo que existe, pero se diferencia en que ya no se preocupa por la creación. Después de crear ya no participa. Crea el reloj, le da cuerda y luego lo deja solo. Eso es lo que es el deísmo. Luego, Kant da lugar al agnosticismo, el siguiente, pero él no es el que le da el nombre, ese nombre lo puso otro pensador. Él tuvo el mérito de darle como la forma al concepto que tenía Kant. Entonces dice, si Dios existe, no podemos conocerlo mediante la razón. El agnosticismo no niega a Dios, si existe o no, solamente, mejor dicho, si existe o no, eso no es importante. Así exista, es como si no existiera. Nos lleva a vivir como si Dios no existiera. Del agnosticismo al ateísmo es un paso muy corto. Si tenemos que vivir como si Dios no existiera, pues entonces neguemos que Dios existe. Su mayor expresión fue en comienzos del siglo XX. El ateo era visto como alguien que estudia mucho. Debió estudiar para llegar a esa conclusión, es lo que generalmente la gente dice cuando conoce a alguien que es ateo. Este proceso de deterioro ya está reversándose. Los grandes científicos ya no se declaran ateos. Del ateísmo estamos regresando al agnosticismo. Todo nos está indicando que debe haber un diseñador. Vemos que ahora la tesis del diseño inteligente tiene bastante fuerza. De la mano del diseño inteligente hay científicos que no han permanecido como agnósticos. Dicen, todo lo que vemos está hecho por una mente superior, pero no podemos relacionarnos con él. Ahora ya podemos ir al agnóstico o al deísta para traerlos a la noción teísta. Esa es nuestra labor. Entonces,